Bienvenidos a un nuevo programa de cursos, espacio de entrevistas del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Hay un tema que es poco estudiado, de manera sorpresiva en la academia, pero que es sin embargo un tema fundamental y que cruza todas las realidades locales y nacionales, cruza desde las cuestiones económicas, cruza el tema cultural, cruza el tema social. No se puede explicar las pandillas, no se puede explicar la violencia y la inseguridad si no lo comprendemos, es decir, cruza todos los aspectos de las sociedades locales y nacionales y sin embargo ha sido poco estudiado a nivel nacional. Es el tema de la economía subterránea y específicamente el tema de las drogas, del narcotráfico y de las respuestas que durante años se ha tratado de dar a la problemática. Frente a este vacío académico frente al tema, ya hace unos cuantos años en el CESU se ha empezado a desarrollar una línea vinculada al tema de los estudios, a los estudios sobre violencia e inseguridad, que tratan de comprender la temática de la violencia e inseguridad. Recientemente acabamos de publicar un libro sobre el tema, donde hay 3 expertos que trabajan, sí, pero no tanto desde la academia, sino desde otros ámbitos sobre la temática desde hace muchos años, y en redes y plataformas no solamente nacionales y locales, sino también internacionales. Una de ellas es Rosemary Echa, con la que desde el próximo año vamos a abrir una línea de investigación específica sobre lo que es la política de drogas y la violencia en Cochabamba y a nivel nacional. Rosemary Echa es abogada, es especialista en derechos de niños, niñas y adolescencias, pertenece a una plataforma latinoamericana que se llama Colectivo de Estudios de Drogas y Derechos y pertenece a Acción Andina, y con ella vamos a justamente tratar de empezar a explorar este tema para sentar bases de estudio sobre lo que vamos a hacer en los próximos 4 años. Mil gracias por estar con nosotros, Rosemary, bienvenidas a este programa. No, gracias. Buen día. Rosemary, empezaremos porque tú eres experta y has trabajado durante años sobre esta problemática, más de 20 años creo, sobre el tema de las políticas de drogas, además desde diferentes entradas, diferentes metodologías de las cuales vamos a después hablar. Pero empezaremos un poco contextualizando la problemática, porque yo he empezado diciendo, hay como una especie de silencio académico en las universidades respecto al tema, ¿no? Es como si no tocaría y en realidad está cruzando todo. ¿Cuál es el contexto actual de las drogas? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es la realidad? Es muy difícil valorar, por ejemplo, el importe de las drogas al Producto Interno Bruto, porque los datos son absolutamente invisibilizados, pero sí hay datos sobre cómo se presenta la problemática. Sí, hay datos parciales y también datos que no tienen una relación en el tiempo. Lo que sucede es que todos los temas que tienen que ver con drogas son de preocupación nacional y causan gran alarma social, pero hay muy poca investigación al respecto. Entonces, actualmente las investigaciones que se han hecho más en el campo del consumo de sustancias son estudios de prevalencia que se han hecho ya desde inicios de este siglo. El CELIN fue el primer Centro de Estudios Latinoamericanos para hacer un estudio de prevalencia a nivel nacional. Después, y hasta ahora, el Estado también ha iniciado una serie de estudios de prevalencia. Los más notables son los que ha realizado el CONALTID, el Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas, que dirige toda la aplicación de la política de drogas en Bolivia. Los datos muestran que obviamente las drogas legales son las de mayor uso, ¿no? El alcohol y el tabaco. Hay diferentes porcentajes también de acuerdo a los diferentes estudios y sectores de población que se han tomado en cuenta, pero el alcohol y el tabaco tienen una distancia bastante amplia con las drogas de uso ilícito. Y en las drogas de uso ilícito, la marihuana es en todos los estudios la droga más consumida, y también sigue la pasta base de cocaína, que es un estado intermedio antes de obtenerse el clorhidrato de cocaína, ¿no? Que es la cocaína en realidad. La pasta base, que corresponde a un estado intermedio, es la segunda droga más consumida, droga de uso ilícito. Después viene la cocaína y después en porcentajes menores los medicamentos controlados, que popularmente se llaman pilas o pepas. Son tranquilizantes o anfetaminas, diferentes tipos de
de estos que son de consumo un poco más elevado en los últimos años. También se han anotado los inhalantes como la clefa y otras drogas en porcentajes muy mínimos. Entonces, los estudios de prevalencia son ahora los únicos que hay en ese ámbito y solo referidos obviamente al consumo. Y también hay bastantes observaciones a varios de esos estudios, porque algunos también contradicen en alguna forma los datos que otros presentan sobre la misma población. Esto muestra que hay una deficiencia en la obtención de información. Entonces, lo que falta en este tema, en todo lo que tiene que ver con temas de drogas, es una mayor investigación que además pueda basarse en evidencias. Tenemos unos pocos estudios y además solo referidos a un tema que es la prevalencia de consumo, pero no hay estudios sobre los mercados de drogas, por ejemplo, no hay estudios sobre los amplios costos sociales que hay en la población en general por causa de la implementación de la política de drogas actual. No hay tampoco estudios sobre violaciones de derechos humanos en el marco del sistema de justicia en casos de drogas o vinculados a las drogas. Tampoco hay estudios, hemos hecho 2 sobre la conexión cárceles y drogas, pero también falta ver la incidencia en el sistema penitenciario. Y durante mucho tiempo, y quizás hasta ahora, porque los últimos datos penitenciarios nos dicen que puede ser así, la población penal que está vinculada a delitos de drogas, delitos que están tipificados en la Ley 1008, que es la ley del régimen de las drogas que están descontroladas, que sigue vigente actualmente en su parte de delitos y penas. Una gran parte, por ejemplo, los detenidos preventivamente, que son los que llenan las cárceles, son detenidos por delitos de drogas. Esto lo hemos constatado en un estudio realizado por nosotros hace 3 años sobre los resultados del indulto. ¿No? Al reducirse el porcentaje de presos sin condena, o sea, detenidos preventivos, que se redujo del 2012 a 2015 de 85% a 69%, se redujo igual ampliamente el porcentaje de detenidos por delitos de drogas, lo que ha mostrado que son ellos los que estaban en una gran parte de detención preventiva. Entonces, ahora los datos han ido subiendo de nuevo, datos de detención preventiva y también datos de población penal en general. La población penal actualmente sobrepasa los 19.000 reclusos y reclusas en todo el país, y la detención preventiva también se ha mantenido en el porcentaje de 69-70%. Y también vinculados sí. a cuestiones de droga. Sí. La mayoría. Y esta falta de indagar dentro de lo que pasa en la realidad ha hecho que los problemas de drogas se aparentan estar creciendo, pero hay muy poca comprensión sobre las respuestas que hay que dar en todos los ámbitos, ¿no? Claro. Antes de entrar a la comprensión de las respuestas que hay que dar y un poco comparando con las respuestas que se da, porque si lo que en realidad hay son estudios de prevalencia de consumo, obviamente la respuesta va a ser a bajar el consumo, ¿no? Pero antes de entrar a ver eso, qué tipo de respuestas se están desde las políticas de droga gubernamentales, un poco cuáles son los grupos más vulnerables a la problemática de las drogas, ¿qué muestran los estudios en cuanto a consumo de drogas? Bueno, el consumo de drogas, si bien tiene estudios de prevalencia, no hay análisis e interpretación de los datos, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, el perfil del usuario de marihuana, que sería el usuario de droga de uso ilícito más común, porque es la droga más usada, es una persona que es varón y que está entre los 21 a 29 años. Joven. Y que además tiene bueno, es de centros urbanos y de las capitales de departamento más pobladas. Este perfil, sin embargo, no siempre va a mostrar que la población entre esa edad es usuaria de drogas o drogadicta, porque hay una confusión total también en los términos porque se desconoce
incluso el tema del consumo sobre el cual hay estudios de prevalencia. Se ha visto en otros países que pues, la gente después de pasar los 30 años o tener una vida más formal, ya es profesional, etcétera, deja de consumir. Igual que pasa con el alcohol, con otras sustancias, que hay etapas de curiosidad, de experimentación, después hay etapas en que uno se divierte. Cuando ya la persona asume responsabilidades, empieza a trabajar, es profesional, tiene una familia, tiene hijos, entonces los índices de consumo se reducen. Entonces tampoco puede generar gran alarma si se saben leer los datos y se entiende la realidad del hecho de que haya un perfil con esas características de usuario de marihuana, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que es importante es desmitificar. Todos los temas de drogas están permeados por la idea represiva, por mitos, prejuicios y estereotipos. Muy poco de verdad hay en lo que se dice, o también hay un exceso de malinterpretación, porque no hay datos y lo que se refuerzan son clichés que se repiten. Entonces ahí tenemos primero un tema al no saber entender qué es el consumo de drogas, ¿no? Y en esto una de las cosas primeras que hay que tomar en cuenta es que no todas las drogas son iguales. Hay, por ejemplo, drogas más adictivas, que en este caso la marihuana, que es el alcohol, que tiene un consumo legal y además hay consumo responsable. Entonces, no todo el que se toma una copa de vino diariamente es alcohólico. Claro. Lo mismo pasa con otras drogas. En este caso, vemos la marihuana, que es una droga que ha estado en procesos de despenalización y regulación en varios países del mundo. La percepción en cuanto a alarma social de los efectos del consumo también suele estar empapada de estos mitos, prejuicios y estereotipos que impiden ver con más racionalidad estos temas. Se calcula por datos que ha dado Naciones Unidas que alrededor del 12% de las personas que consumen una droga se vuelven adictas o dependientes, ¿no? O toxicómanos en este caso. Y eso pasa con todas las drogas en general. Entonces, lo primero es salir de la confusión de que todas las drogas son iguales. Cada droga es diferente, causa diversos efectos y hay muchos elementos que son parte de un consumo problemático. Por ejemplo, está hasta la pureza de la droga. Drogas más puras son menos dañinas al cuerpo. Y por otra parte, cuando hablamos de ilegalidad, como hay drogas de uso ilícito, estas no pueden pasar por control de calidad. Entonces, la impureza de la droga es muy común. La droga que se exporta al exterior, en el caso de Bolivia, sería la pasta base de cocaína y el clorhidrato de cocaína, que son las que se exportan, porque la marihuana es de consumo interno, la producción local es para consumo interno. No hay de exportación, pero hay exportación en cocaína. La más pura siempre se va al exterior, ¿no? Y la más impura se queda a nivel local, y de ahí mientras va bajando en la escala del microtráfico hacia el narcomenudeo, los diferentes niveles van ensuciando más la droga para tener más cantidad. Bueno, entonces, este es uno de los temas importantes a tomar en cuenta, que hay que ver la situación droga por droga y situación por situación. En este caso también es importante tomar en cuenta que no todo el que consume es un adicto. Ya, la adicción a las drogas, que también se llama drogodependencia o toxicomanía, tiene algunas características básicas que están dadas ya en los estudios especializados sobre el tema, ¿no? La presencia de tolerancia y la presencia también del síndrome de abstinencia. Son reacciones psíquicas y físicas a la falta o la ausencia a la ausencia de consumo o a la reducción en el consumo de una persona que ya es drogodependiente, sucede. Hay también diferentes clasificaciones en cuanto a los niveles de consumo, a los patrones de consumo. Tradicionalmente se diferenciaba entre el uso de drogas, el abuso de drogas y la drogodependencia. El uso de drogas referido al uso experimental, al uso ocasional y al uso habitual, que no significarían un problema. Y el abuso de drogas ya se identifica. Parece el paralelismo sería como tomarte un trago fin de semana, no hay ningún problema. Sí,
personas que hacen uso regular, ¿no? También hay el uso experimental, puede ser adolescentes que están probando por curiosidad y después pasa la curiosidad. O también un consumo ocasional cuando se presenta la oportunidad o haya situaciones, fiestas, celebraciones donde una persona puede consumir algún tipo de droga de uso lícito o ilícito. Esto no se considera una situación problemática, porque para estos casos hay mucho trabajo pendiente en información, orientación. Los que sí son considerados problemas son en las situaciones de abuso de drogas, cuando ya hay una repercusión en la vida de la persona, un efecto negativo en la familia, en el trabajo. Y la situación más seria es la drogodependencia, que es posterior, una etapa ya más grave, en la cual solo recae alrededor del 12% de las personas que consumen alguna droga. ¿En América Latina o en Bolivia? En todo el mundo. Es una cifra en general. Varía, digamos, va entre 10 a 12%. En el alcohol se considera 11%, pero los datos son alrededor de ahí. En la drogodependencia sí es una enfermedad mental, porque modifica el funcionamiento del cerebro. Sin embargo, en Bolivia tampoco hay mucho conocimiento sobre eso, ¿no? Entonces, por un lado, se mezcla en la información que circula en el país entre el consumidor y el adicto. Se piensa que cualquiera que está con un porro de marihuana es un adicto. Y por otra parte, en el caso de los que sí son adictos, no se asume que tienen un problema de salud mental y que la adicción es considerada una enfermedad mental, o sea, no depende de la fuerza de voluntad. Ese es otro mito que hay, que causa mucho sufrimiento a los drogodependientes, porque se piensa, como se pensaba hace 100 años, de que todo era cuestión de fuerza de voluntad. Entonces, si la persona adicta no quiere dejar las drogas, es porque no quiere. Entonces se hace un juicio, una valoración moral de la persona y se la va descalificando, porque la persona no va a poder. Ahora la investigación científica ha avanzado mucho, y ya se sabe que la drogodependencia es una enfermedad mental que además suele estar asociada, si es consumo crónico, con otro tipo de trastornos mentales, por ejemplo, tipos de psicosis o síntomas de esquizofrenia, que hacen mucho más complejo el tratamiento de la persona. Entonces, este es otro tema que es necesario considerar. Entonces, estamos hablando de una situación donde vemos afectados a sectores que consumen drogas, que pueden estar haciendo uso experimental, habitual, ocasional, que reciben la represión policial generalmente y como opción también el sistema penal, cuando están o cuando son aprendidos en situación de consumo. Y ahí son las principales víctimas las personas más jóvenes, adolescentes, jóvenes, porque también además consumen en las calles, no tienen un departamento propio para además consumir. Que es la época en que uno empieza a experimentar diferentes cosas, ¿no? Exactamente. Y aparte de eso también está el enfoque represivo que hay, porque persiste la visión tutelar sobre los niños, niñas y adolescentes. Entonces hay un enfoque muy represivo. El código niña, niño, adolescente tiene el enfoque de la protección integral, el enfoque actual, donde se reconoce que las personas menores de edad son sujetos de derecho. Pero en la mentalidad de las instituciones, de la población, no existe ese enfoque, hay el enfoque tutelar. Entonces ahí están los programas como el de Mochila Segura, que es un programa represivo. Eso te iba a decir, es el ejemplo más claro del programa represivo y que no tienen ningún derecho los niños, ¿no? Porque pueden entrar de sorpresa, pero si entramos a eso nos vamos a ir a otro tema. Hay una cosa que yo creo que has dicho y que es absolutamente fundamental. No se conoce, hay estereotipos, hay datos, pero están mal interpretados y por lo tanto las políticas públicas de drogas, pero no solo las políticas públicas, las medidas, estoy pensando en estos centros de rehabilitación, toman a la drogadicción sin comprender estas aristas y estas diferencias que tú estás haciendo. Hablaremos un poquito de las políticas de drogas y hablaremos un poquito de las medidas de la sociedad civil, de estos centros famosos de rehabilitación. Primero las políticas de drogas, es decir, supuestamente hemos entrado a un gobierno donde estaría cambiando el enfoque de derechos frente a las políticas de drogas. Sin embargo, los estudios, y entre ellos los tuyos, los de Teo, los de Carlos Crespo y de otras personas, están demostrando que seguimos con un enfoque punitivo, con un enfoque represivo y no con un enfoque de derechos humanos, por ejemplo. A ver, contanos un poquito en qué consiste la política de drogas. La política de drogas en Bolivia es la misma que se sigue, que ha sido impuesta desde 1961 en todo el mundo. Está basada en 3 convenciones internacionales, una de 1961, que es, digamos, la principal, la que inicia el mundo de la prohibición,
otra de 1977 y otra de 1988. 1961, 1971 y 1988. Esas tres convenciones son las que establecen el marco del prohibicionismo en el mundo, y a esa tendencia se unen todos los países que se han suscrito a las tres convenciones tienen políticas prohibicionistas en materia de drogas. En Bolivia es exactamente igual. Si bien ya no hay intromisión de la embajada norteamericana aquí porque ya no existe y tampoco funciona la DEA, Estados Unidos desde la época del presidente Nixon promovía la guerra contra las drogas en el mundo. Bolivia igual tiene que cumplir con los compromisos internacionales sobre la materia, es decir, las tres convenciones que he mencionado. Entonces se mantiene la misma política prohibicionista. Prohibición es no todo, no cultivo, no consumo, no drogas. En realidad la población desde épocas milenarias ha consumido todo tipo de drogas. Droga es cualquier sustancia que altere el funcionamiento del sistema nervioso central. Entonces, droga es la aspirina, droga es la marihuana, droga es el paracetamol. Lo que sucede es que al establecerse una política prohibicionista y al manejarse el enfoque represivo como el mejor, se pierden de vista otras respuestas. Se empapa todo de mito porque hay que manejar argumentos o inventarlos o construirlos para que puedan sustentarse solo respuestas represivas, que es lo que ha sucedido. Entonces el prohibicionismo, que actualmente está reflejado también en Bolivia, en la política boliviana, que excepto en cuanto a la hoja de coca, al masticado, hay la reserva con la cual Bolivia se ha vuelto a unir a la Convención del 61, a la Convención Única de Estupefacientes. En todos los demás campos, Bolivia mantiene el mismo enfoque prohibicionista, de todos los países, incluido de Estados Unidos, es exactamente el mismo enfoque, ¿no? Entonces, esto ha generado problemas muy grandes en costos sociales y también en ineficiencia e ineficacia de la lucha contra el narcotráfico, porque no se ven los problemas donde están. Por ejemplo, no se percibe con los datos cuantitativos, que son los que el prohibicionismo muestra cómo se avanza en la lucha contra el narcotráfico, o sea, cuántas personas han sido aprehendidas en 10 años, cuántas toneladas de marihuana, pasta base y clorhidrato de cocaína se han secuestrado, etcétera. No se percibe cuántas bandas criminales han sido desarticuladas. Si agregamos a este contexto la alarma social que produce por la repetición de información no comprobada y de mitos, estereotipos, la acción que hay contra los vendedores de drogas al menudeo. El microtráfico, digamos. Sí. Hablamos, digamos, de niveles muy bajos, que quiere decir el nivel de la venta al menudeo. El microtráfico se entendería, al menos en Bolivia se entiende así, como la distribución y comercio de drogas a nivel local. Entonces hay varios niveles. El nivel más alto son de los dueños de la droga. Después están niveles intermedios, como son los responsables de los almacenes donde se guarda la droga, los diferentes distribuidores que hay, proveedores, hasta llegar al nivel más bajo, que es el que vende sobres de pasta base o de marihuana, ¿no? Ese nivel, que se conoce como venta al menudeo o narcomenudeo, es el nivel más vulnerable para la acción policial, porque además es el más visible, ¿no? Entonces de ahí se recolectan los aprehendidos por drogas. Entonces que señalen, hay 100 aprehendidos traficantes en el mes pasado, aprehendidos por la policía, no me dice nada a mí de cómo se ha avanzado en la lucha contra el narcotráfico en el mes pasado, porque los que tienen este nivel subalterno en la estructura del negocio de las drogas son personas que son consideradas desechables. O sea, su aprehensión no importa para nada, no influye en nada en la reducción de la venta de drogas en las calles o en los colegios, lo que a la gente le preocupe. Entonces, si arrestan a todos los dealers, que dealers son los que venden los sobrecitos de drogas, que a veces tienen también ayuda de los que entregan, que son los secretarios o taxis. Pueden arrestar a todos los vendedores de drogas de todos los colegios de la ciudad. En una semana van a haber otras redes de lo mismo, porque son desechables, son fácilmente reemplazables. Ellos no son el problema principal. Si fueran el problema principal, si de ellos surgiera
el negocio, pero no, ellos están en un nivel muy bajo, es el nivel de la transacción. Y bueno, de ahí, por ejemplo, se siguen reclutando los aprendidos por la policía, no vamos a avanzar en nada, porque hay niveles mayores en el microtráfico y están los dueños de la droga, los que manejan el negocio a nivel local. Y aparte de eso, por ejemplo, en el caso de la cocaína, hay una producción nacional que se destina a exportación. La mayoría de la cocaína en Bolivia se produce para la exportación al exterior a través de cárteles de México y de Brasil. Entonces, ahí se tiene que el 98% de la cocaína que se produce en Bolivia va a exportación y solo el 2% se queda. Entonces, hay que ver en el caso de la cocaína, por ejemplo, si hubiera la misma cantidad de producción o de droga para la distribución local, si no hubiera la producción grande, ¿no?, para exportación, porque de ahí se queda una parte mínima para el comercio local. Y la exportación de drogas como la cocaína, que se produce en Bolivia para exportar, está conformada por una estructura bastante grande y poderosa, ¿no?, que empieza por la parte de arriba de la pirámide, donde están los cárteles de México y de Brasil, que son los que compran, que no están en Bolivia. Y los envían a sus emisarios, que son los que llegan con los millones de dólares para encargar 100 toneladas, 200 toneladas de cocaína a los clanes familiares en Bolivia. Entonces, los jefes de los clanes familiares son los que, recibiendo el encargo, hacen funcionar toda la maquinaria logística y de producción y todos los anexos que existen para que se produzca la cocaína, de la cual el 98% se va al exterior y 2% se queda en Bolivia para la distribución local. Ahora, conociendo cómo funciona la estructura del narcotráfico en la cocaína, no tiene mucho sentido seguir enfocando todos los esfuerzos en perseguir a los que venden sobres de 5 gramos o de un gramo. En caso de cocaína, realmente son sobres de 1 o 2 gramos de pasta base o de clorhidrato, y también hay cajitas, etcétera. Pero ¿qué sentido tiene si hay todo un aparato que sigue funcionando y que es enorme? Entonces, solo tiene el sentido de calmar a la alarma social. Claro. La población no sabe que funciona así, piensa que todo va a funcionar mejor si siguen aprendiendo a los dealers de los colegios. Y entonces se deja todo el aparato grande de la cocaína sin tocar. Y sigue funcionando, y no cambia nada. Exactamente. Lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, Rosemary, no hemos entrado al tema de cómo se podría enfocar el tema desde otra perspectiva, que es lo que tú estás trabajando, pero de todas maneras eso se viene, estamos empezando, tenemos 4 años para trabajar el tema y seguramente van a haber mucho más programas sobre esta idea de tratar de ver que esto no está funcionando, por más de que cojan usuarios, como tú dices, o estos pequeños traficantes, no está cambiando la realidad y seguimos con el mismo problema. ¿Y qué hacer? Esa es la pregunta que vamos a dejarla para un próximo programa y los invitamos a ustedes a seguirnos en ese nuevo programa que tengamos. Mil gracias por estar con nosotros, Rosemary, y mil gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Gracias.